hay una base que tiene que ver con el sistema impositivo, efectivamente. Es decir, el sistema impositivo hay que entender que es la manera que tiene el Gobierno, el Estado, de recaudar fondos para financiar las políticas sociales. En este momento de crisis y de medidas de recortes y de austeridad, obviamente hay una menor disposición de recursos porque hay una menor riqueza, pero sin embargo sí que lo que estamos denunciando es que por el lado de la recaudación hay mucho trabajo por hacer. Hay grandes bolsas de dinero que se genera en España y que se está escapando de las arcas públicas. Luego, a la hora de afrontar cómo financiar las políticas públicas y sociales que son cada vez más necesarias para las personas, porque hay cada vez, ayer nos confirmaba el Instituto Nacional de Estadística, que aumenta la pobreza y la desigualdad en España. Para financiar esas políticas hay que aumentar el gasto y ese gasto debe venir de mejorar la recaudación, y lo más eficiente para mejorar la recaudación es poner el foco en aquellos que ahora mismo no están contribuyendo, que son fundamentalmente las grandes fortunas y las grandes empresas del país. Ahora vamos a hablar de las grandes fortunas y las grandes empresas, pero ¿hasta qué punto las reformas y las subidas de impuestos han afectado más a los que menos tienen? ¿O eso es un tópico que hay que desmontar? No, no es ningún tópico. Nosotros en el informe que hemos presentado hoy presentamos los resultados de un informe nuevo que no se había hecho antes en España y que lo que ha hecho ha sido, con los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, refrendar lo que la teoría económica ya nos decía, y es que los impuestos indirectos, es decir, los impuestos al consumo, que son los que pagamos todos independientemente del nivel de renta, como son el IVA y los impuestos especiales, son impuestos que suponen un mayor esfuerzo fiscal para las familias que tienen menos recursos, sencillamente porque dedican mayor parte de su presupuesto a ese consumo. Con lo cual, cada vez que se toca el impuesto sobre el valor añadido, cada vez que se sube, supone un mayor esfuerzo, una merma en la capacidad adquisitiva, que es ya muy limitada, de las familias que están pasando mayores dificultades. Lo que nosotros hemos mostrado es que efectivamente las dos subidas que ha habido de impuestos han supuesto que una mayor presión fiscal para las clases medias y sobre todo para los que tienen menos recursos. O sea, ¿los que tienen menos recursos y las clases medias pagan más impuestos que las grandes fortunas o las grandes empresas? Sí, pagan más proporcionalmente a los ingresos que tienen. Al final el esfuerzo fiscal es mayor sobre todo para los que tienen menos recursos. Hay una cuestión también, y es que cuando hablamos de los que tienen más recursos, cuando nos referimos a las personas de mayor nivel de renta, ocurre que en ese grupo de personas con más cantidad de recursos, lo que son las grandes fortunas, se escapan también del sistema de pago de impuestos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no cobran un salario a través de una nómina, ni suelen estar dados de alta como un autónomo. Es decir, son fortunas que suelen generar la riqueza a base de las inversiones en el capital, y los rendimientos del capital en España tributan menos que los rendimientos por el trabajo. Por un lado. Por otro lado, tienen mecanismos como son las SICAV, las sociedades de inversión colectiva, que es un instrumento que les permite colocar allí el patrimonio familiar, de manera que únicamente tributan por el 1% de los beneficios, suponiendo que haya una actividad económica. Es decir, es muy fácil para estas familias que tienen suficiente nivel no de ingresos, sino suficiente nivel de riqueza, colocar sus fortunas en estos mecanismos que lo que hacen es permitir que no tributen al erario público. Teresa, luego el grueso del peso de la recaudación... Sí, una cosa más, cuando hablamos de las multinacionales y de lo poco que pagan comparados con las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo la crisis, el discurso político dice que si no dan incentivos a las multinacionales, ninguna se instalará en nuestro país. ¿Eso justifica los poquísimos impuestos que pagan? No, no lo justifica en absoluto y no hay ninguna evidencia que confirme que eso es así. De hecho, algunas de las medidas que se adoptaron inicialmente para hacer frente a la crisis, ante el temor de que las empresas se fueran huyendo del impacto de la crisis en España, lo que hicieron fue aumentar el número de beneficios fiscales, el número de mecanismos que tienen para tributar, para pagar menos impuestos. Esa medida ha tenido que echar marcha atrás el Gobierno porque realmente el colapso en la recaudación era absoluto.
Las empresas en España que pagan por el impuesto de sociedades, en un periodo entre 2007 y 2011, cuando el frenazo de la economía en España fue de un 0,5%, la caída en la recaudación por el impuesto de sociedades era de un 64%. Esa caída no se justifica por el frenazo en la economía, no se justifica por las empresas que desaparecieron, aquellas de la construcción que dejaron de tener empleo, sino que se justifica precisamente por estos mecanismos que han sido diseñados para permitirles que paguen muchos menos impuestos o prácticamente nada de impuestos. El tipo teórico que deberían estar pagando es un 30%, el tipo efectivo que están pagando es un 3,5% de sus beneficios, únicamente. Un 3,5%. Ha quedado claro que tanto tienes, no es tanto pagas. Teresa Cabero, muchísimas gracias. A vosotros. Les vamos